When I wake up in the morning and when I first flip on that light switch, there are hundreds of MG&E employees that helped me turn that light switch when I got up in the morning. Having opportunities to work with nonprofit affordable housing developers like Bayview, it just kind of hits everything. That connection to energy, social justice, environmental justice, and the things that MG&E can do with renewable energy going forward, as it can be intertwined with our goals of a net zero carbon future. What we are hoping to accomplish is providing power to all of our customers with a net zero carbon impact. We're calling it Energy 2050. The potential impact is what really excites me. Not just how I know the Bayview community members are going to have their lives uplifted because they're going to be living in a more resilient space, but the greater Madison community is going to have an opportunity to learn from that experience. And that influence will hopefully help others consider building differently, trying to achieve high-performing building standards. This development is ready for new life. One of the powerful things about the potential of Bayview is when you consider where many of the community members have come from, where they've originated from, where they've immigrated from, in finding Madison as their new home and now an established home. And when you think about Bayview as a development that's 50 years old, it has its own experiences and history. And if those buildings and walls could talk, they'd have a lot of stories. Lo de la mariposa, pues, es un mural que Bayview hizo. Nos invitaron a mi familia y a mí que fuéramos a participar en eso. Después que terminamos, pidieron que diéramos un nombre. Entonces yo les di el mío, que fue la mariposa de la vida. Le puse la mariposa de la vida porque venimos aquí como inmigrantes. La mariposa pues es inmigrante porque inmigra de Canadá, pasa a Estados Unidos hasta llegar a México. Y pues en cierta forma también nosotros, los inmigrantes, hacemos eso, que venimos de cualquier lugar del mundo aquí a Estados Unidos para tener una vida mejor. Como siempre, uno como padre pues quiere lo mejor para sus hijos, y pues Bayview siempre nos ha brindado eso para nosotros porque es un lugar muy seguro y calmo, y pues aparte de eso tiene muchos programas que ayudan a mi familia y a los niños. Bueno, yo en mi país pues si no sembraba, ¿verdad? Cuando Bayview mandó un papel a la casa diciendo que si quiere uno sembrar, limpié el lugarcito y comencé a sembrar tomate, ¿ve? Chile, ¿ve? Entonces yo miré a una familia que son Hmong. Entonces ellos me dijeron que sembrara cebolla, y entonces vine, yo no lo podía sembrar. Entonces ellos me enseñaron a sembrar cebolla, y gracias a Dios pues que Bayview da la oportunidad para que uno siembre, ¿ve? Y es bueno porque yo siembro cada año, y mi esposa es de México, ella hace tamales y usa el tomate, el chile, el cilantro, la cebolla, y eso yo siembro. Ahora siembro chile diferente. Soy de Nicaragua, pero ahora soy ciudadano. Fue una trayectoria muy duro a venir para acá, ¿ve? Me vine a la edad de 24 años a los Estados Unidos, y pues dejé a mi familia, a mi padre y a mi papá, ¿ve? Yo, toda esa gente que está en la frontera de México, que se quieren cruzar para acá, yo lo entiendo porque yo también
pasé por eso, pues. Uno es lo que viene para acá a sobrevivir, ¿me entiendes? Y ayudarle a su familia. Y ya tuve dentro de los Estados Unidos, me sentí alegre. Me sentí como una persona libre, ¿ve? Con lleno de emoción, ¿ve? Ayudar a mi familia, a mis hermanos, y pues me sentí tan orgulloso, pues, de cuando ya estuve en los Estados Unidos. Mis niños son ciudadanos, son 4 niñas, nací aquí en los Estados Unidos. Yo les digo que estudien, que sean lo que yo no pude en mi país, y seguir adelante con mi familia, ¿ve? Viéndolo hasta yo pueda, criándola y dejándola algo preparada, ¿ve? Para que tenga una vida mejor, y pues le doy consejos mientras yo viva. Y vamos a hacer todo lo posible por que sean unas niñas creadas en un lugar lleno de armonía y paz. No hay delincuencia, vivir tranquilo, para los niños, para los adultos, no hay nada. Los niños andan contentos. When I think about the Bayview redevelopment opportunity, those buildings aren't just going to be buildings, they're going to be new homes where families are going to have a chance to write new stories and thrive and grow and learn and possibly see multiple generations enjoy life at that new location. Ocasiones cuando uno necesita alguna ayuda, siempre se la dan a uno. No hay discriminación. Son iguales con todos. Los nuevos apartamentos van a ser diferentes como el que tenemos. Ahora que Bayview va a ser mejor, va a haber aire acondicionado, va a haber sus lavadoras, va a tener todo, ¿me entiendes? Va a ser diferente. When I think of the Correa family, they are a human example of resiliency. Amelia and Jose getting to America and making a great life for their family at Bayview, they're an inspiration. And I'm glad MG&E has this chance to work with Bayview because it represents resiliency as well. The high-performance building standards applied here include Energy Star and Passive House certifications. Along with support from MG&E and Focus on Energy, resiliency will be provided through more air sealing and insulation, and will definitely make their homes more durable and resilient in the building shell. All of these improvements will give the Correas, their family, their friends and neighbors at Bayview a more comfortable and energy-saving home. Bayview Rising has all of the elements of what all our families need. And most importantly, it gets to provide a strong and resilient home where our families, our neighbors, get a chance to write their next chapter, their next book, their next story in their lives in a safe and stable place.